Bien, profesor, les voy a explicar el organizador sobre la derivación parcial. Bueno, la derivación parcial, o la derivada parcial, sirve para resolver función de varias variables. Un claro ejemplo sería f de x y e igual a x al cuadrado más xy más x al cuadrado. Todo esto se resuelve despejando cada variable y luego juntando para obtener lo que nos pide. Bueno, la derivación parcial nos ayuda en muchos ámbitos de las carreras de matemática, física, geometría diferencial, cálculo vectorial, funciones analíticas, etc. Bueno, la derivada prácticamente se aplica o se interpreta por sus pendientes y logramos entender el plano con más variables gracias a la derivación parcial. Yo voy a hablar sobre los criterios de la segunda derivada. Soy Daniela Kelta y bueno, los criterios de la segunda derivada son conceptos matemáticos que permiten verificar cuáles son los puntos mínimos y máximos, verificar si una función produce una cantidad máxima o mínima. Y por ejemplo, en un primer criterio tenemos que si la segunda derivada resulta ser menor que 0, entonces la función f tiene un máximo relativo en el punto x, fx. Y ahí se puede ver que además produce una concavidad hacia abajo. Eso denota que es un máximo. En la segunda está que si la segunda derivada de la función x es mayor que 0, entonces se produce una concavidad hacia arriba. Es decir, que f tiene un mínimo relativo en el punto x, fx. Y ahí se puede ver en la imagen. Además, en el tercer criterio se tiene que si la segunda derivada de la función fx es igual a 0, entonces el criterio falla. Y ahí se puede ver cómo se produce una figura. Y en ningún extremo hay como que un máximo o un mínimo. Lo que sigue es que mi compañero y yo vamos a hablar de la optimización de funciones de dos variables. Para que esto sea posible, la optimización debe tomar en cuenta dos condiciones de optimalidad. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando, yo les voy a hablar sobre la condición necesaria de primer orden. Bueno, si ponemos ejemplo que posee un séptimo local en la punta de x, y y a la 0, entonces la derivada de la función x0 y y sub 0 sería 0,0, serían sus dos puntos. Y siguiendo con este ejemplo, podemos optimizar las dos funciones. O sea, la función de x respecto a x y y igualamos a 0 y la función de y respecto a x de y volvemos a igualar a 0. De ahí salen los puntos críticos. Nota, no todos los puntos críticos son óptimos, entre ellos sí puede haber un punto de la silla. A continuación, mi compañero. Ya, yo les hablaré sobre las condiciones suficientes, o sea, las de segundo orden. Y punto x0 y 0 es mayor o igual que 0, entonces se cumple que la segunda derivada de x por x respecto al punto x0 y 0 es menor o igual que 0 en P. Entonces, en el punto mencionado hay un máximo relativo. En cambio, si por el contrario es mayor o igual que 0 en P, en el punto x0 y 0,
entonces se puede decir que hay un máximo relativo. También está que si el hessiano de x0, y 0 es menor o igual que 0 en P, x0 y 0, entonces hay un punto de silla, es decir, ensilladura. Y si el hessiano termina siendo igual a 0, entonces podríamos decir que se ha presentado un caso dudoso. Y bueno, por último, aquí vamos a presentar lo que sería el organizador de toda la sección 2. Y eso sería todo. Muchas gracias.